Primera clase sobre el misterio de la Iglesia o eclesiología. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva asignatura de estudio. El misterio de la Iglesia. Vamos a reflexionar sobre el misterio de la Iglesia basándonos en varios documentos importantes de la Iglesia. En primer lugar, unos temas selectos de la Comisión Teológica Internacional que los preparó el Vaticano, la Oficina del Vaticano. Vamos a reflexionar también basándonos en la encíclica del Papa Pío XII, titulada Mystici Corpori Christo, el cuerpo místico de Cristo. También, y en primer lugar, lo que contiene el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, y también un libro pues sobre el misterio de la Iglesia que ya se los he enviado pues por nuestro grupo de estudio. Breve introducción. El Concilio Vaticano II, como ya señalaba, ya desde el comienzo de su constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, da por sentado que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea que la Iglesia es signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, dice la Lumen Gentium. Pero asimismo, este documento enseña que a fin de que pueda cumplir su misión de signo y señal, la Iglesia ha de ser una institución visible. Eso es un elemento importante, porque Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene a la Iglesia como un todo visible. Y la reseña es importante porque los protestantes dicen que la Iglesia es invisible, la Iglesia de ellos, ¿verdad? Pero nosotros somos visibles, nosotros no somos ni transparentes ni de otro mundo, somos visibles, estamos en este mundo aunque no seamos de este mundo. Es decir, entonces, que para ser instrumento la Iglesia de la íntima unión con Dios, nuestra Iglesia ha de contener una realidad sobrenatural, por supuesto, porque fue Dios quien la creó, la instituyó, y también y tiene una fuerza divina, pues porque es sobrenatural, y para que pueda cumplir su misión de signo y de señal, ha de ser también una institución visible o humana, podríamos decir, la verdad. En esa conjunción de esos dos elementos consiste entonces el misterio de la Iglesia. ¿Por qué decimos que es un misterio? Por eso, ¿verdad? Porque hay una realidad sobrenatural, el Espíritu Santo que actúa en ella, Jesucristo, cabeza de esa Iglesia, y también pues una parte visible que es nosotros las personas, los seres humanos que vivimos en este mundo. Entonces hay una conjunción entre nosotros los seres humanos y la divinidad, la realidad sobrenatural, y por eso decimos que la Iglesia es un misterio. Y ya lo veremos más adelante porque es un misterio, pues porque es importante entender que no todo lo de la Iglesia lo podemos entender, queda en el misterio, porque conocer a Dios mismo, incluso lo hemos dicho en otras clases, es difícil conocerlo en plenitud porque Dios es infinito y nunca pues vamos a lograr conocerlo totalmente tal cual es Él, porque Él es infinito y no cabe en nuestra mente pues el conocimiento total de Dios.
Él se va revelando poco a poco para que lo podamos ir entendiendo. También tenemos que reflexionar sobre este misterio de que la iglesia es una institución visible. Debemos comprenderlo y debemos entenderlo en su jerarquía, porque todo en la vida tiene jerarquía, incluso en el cielo hay jerarquías y nosotros tenemos que estar claros de esos. Somos una asociación, podríamos decirlo, somos una sociedad de los seres humanos que estamos unidos con una causa común, ¿verdad? Una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo Señor y Dios Padre de todo. Eso en síntesis, pues, para definir un poco el título de esta asignatura, el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio. Bien, capítulo primero, origen divino de la iglesia. Veamos primero el concepto, una definición de la iglesia. En nuestra lengua, la palabra iglesia viene de la palabra en latín ecclesia y que la Sagrada Escritura le emplea tanto en sentido profano como en sentido divino, podríamos decirle. En el sentido profano se define la iglesia como una asamblea del pueblo, una comunidad civil o cualquier reunión de hombres, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y con sentido religioso, ¿verdad? La palabra iglesia es la comunión de la comunidad de Dios, digamos así, con los hombres. Es decir, ¿verdad? En sentido religioso es la iglesia una comunidad de Dios. Somos y pertenecemos a Dios. Es decir que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los israelitas en comunión con Dios y el Nuevo Testamento, pues la sociedad de los fieles cristianos, inclusive en comunidades particulares, ¿verdad? Las iglesias particulares, que ya entendemos qué cosas son las iglesias particulares. Las iglesias particulares son la porción de la iglesia que está dirigida o guiada por el obispo. Cada obispo tiene una iglesia particular y la unión de todas las iglesias particulares, porque todos los obispos están en comunión con el Papa, entonces eso es la iglesia universal, comunidad de comunidades. Bien, ahora veamos el concepto de iglesia en una definición esencial. ¿Qué es para la iglesia? La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Es de fe cierta esto, ¿verdad? Y lo refiere ya para señalar nuestra bibliografía el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corpori del año 1943. Y dice el Papa Pío XII: si buscamos una definición de la esencia de esta verdadera iglesia de Cristo, que es la Santa, Católica, Apostólica y Romana Iglesia, no se puede hallar nada más excelente y admirable, nada más divino que aquella frase con que se le llama, ¿verdad?, el cuerpo místico de Cristo. Esa es la definición esencial, entonces, en términos cristianos, de lo que es la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo. Como dice el Papa, Mystici Corpori Christi, ¿verdad?, Pío XII. San Pablo, en la Sagrada Escritura, por su parte, es clarísimo en enseñar esta doctrina, ¿verdad?, de la iglesia. A él sujetó todas las cosas bajo sus pies, dice a los colosenses, y le puso por cabeza de todas las cosas en su iglesia, que es su cuerpo, ¿verdad? San Pablo a los colosenses en el mismo capítulo 1 ya lo refiere.
Por su parte, San Agustín, a la pregunta de ¿qué es la iglesia? Responde San Agustín, dice San Agustín, es el cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo añádanle la cabeza, que es Cristo mismo, y tendremos un único hombre, ¿verdad? El hombre perfecto, cabeza y cuerpo, un solo hombre. Mystici corpore Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo místico, que es la iglesia, lo refiere así pues San Agustín. Por su parte, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 7, dirá: el Hijo de Dios constituyó a sus hermanos congregados de entre todos los pueblos místicamente su cuerpo, ¿verdad? En sus hermanos constituyó entonces místicamente su cuerpo. Entonces, en este cuerpo místico, el Espíritu Santo es el alma increada. Recuerden que ya hemos mencionado esa palabra de que el Espíritu Santo es el alma increada, porque cuando hablamos del alma podemos referirnos al alma creada que tenemos los seres humanos, directamente de la mano de Dios, pero el Espíritu Santo no fue creado. Recuerden cuál es la procedencia de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu, leemos en nuestra doctrina, procede del Padre y del Hijo, por lo tanto no es creado. Esa es la procedencia del Espíritu Santo, y al ser el Espíritu Santo el alma de la iglesia, su alma es increada, y el Espíritu Santo por eso mueve a la iglesia a través de Cristo y a través de su jerarquía para colmarla de sus dones. Lo refiere también San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Entonces, el alma creada, recordemos, ¿verdad? Alma increada es el Espíritu Santo. El alma creada es la caridad en cuanto cultual, en cuanto al culto, ¿verdad? Por la caridad nosotros rendimos culto a Dios. Esa alma es creada, la caridad. Y también es sacramental y es orientada por las directivas de una jurisdicción divinamente asistida, ¿verdad? Dice este mismo documento que les mencioné sobre el misterio de la iglesia, por déjenme recordar el nombre, ya se los digo, el nombre de esta comisión, ¿verdad? Esta comisión, la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, que es la que hizo pues una selección de estos temas sobre el misterio de la iglesia. Bien, ¿cuál es la división de la iglesia? ¿Cómo se divide la iglesia? Aquí tengo dos apartados, A y B, en sentido restringido y en sentido amplio y profundo. ¿Cómo se divide la iglesia? Veamos entonces primero. En sentido restringido, cuerpo místico es la iglesia visible de Cristo en la tierra. Esa es podríamos decirle así, está definida en sentido estricto, restringido, este concepto de cuerpo místico. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia visible en la tierra. Ahora bien, en sentido amplio y profundo, el cuerpo místico de Cristo, y teniendo en cuenta que Jesucristo es la cabeza de este mismo cuerpo místico, que enseña San Pablo que hay que decir que la iglesia, por lo tanto, tiene sus comienzos en Adán. Veamos lo que en la Suma Teológica dice Santo Tomás de Aquino. Porque la iglesia, según la definición, pues en su sentido amplísimo y profundo, tiene su origen en Adán. Veamos por qué. Dice Santo Tomás: en el cuerpo natural del hombre,
y el cuerpo de la iglesia, ese cuerpo místico, hay esta diferencia, que los miembros del cuerpo natural todos existen simultáneamente. En cambio, los miembros del cuerpo místico no existen todos simultáneamente, ni en cuanto al ser de naturaleza, porque el cuerpo de la iglesia está constituido por los hombres que vinieron después del comienzo del mundo. Hasta el fin del mundo también habrán hombres, existirán, y entonces ni en cuanto tampoco al ser de la gracia, porque no estamos todos en plenitud, quiere decir esto, porque entre los miembros de la iglesia que viven en la misma época, algunos están privados de la gracia y otros la tendrán después, y otros ya poseen la gracia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tendríamos que hablar, por lo tanto, que en el sentido místico tenemos que diferenciar, pues, ¿verdad? El concepto de cuerpo natural y de cuerpo místico. En sí mismo, el cuerpo natural tiene, pues, todos sus componentes simultáneamente. Mientras que en los miembros del cuerpo místico de Cristo no todos existen simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir pues que en el cuerpo humano todos nuestros miembros existen simultáneamente. Tiene que existir simultáneamente para que pueda existir mi cuerpo humano. Tengo cabeza, tengo ojos, tengo manos, tengo boca, tengo pies, tengo hígado, tengo riñones, tengo corazón. O sea, todos los elementos que tiene el cuerpo humano existen de una manera, decíamos, de una manera simultánea. Todo tiene que existir en el cuerpo natural por esencia de su naturaleza para que pueda existir el cuerpo humano. Pero no es así con el cuerpo místico de la iglesia, ¿verdad? No puede ser así. ¿Por qué razón? Porque hay miembros del cuerpo místico de Cristo que están en potencia y otros que están en acto. Y esto es lo que quiere decir esto que está refiriendo el documento. Dice que en el sentido místico, el cuerpo de la iglesia está constituido por los hombres que vivieron o que vivimos, porque estamos vivos nosotros después del comienzo del mundo. Y está compuesto este cuerpo místico de Cristo también hasta el último hombre que nazca. Están en potencia todos los que van a nacer a partir de ahorita para adelante a pertenecer a la iglesia o no pertenecer a la iglesia, a pertenecer al cuerpo místico de Cristo o no pertenecer al cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Porque no todos, dice la iglesia, no todos tienen la gracia. Entre los miembros de la iglesia que vivimos en una misma época, no todos tenemos la gracia de Dios. Algunos están privados de la gracia de Dios, no tienen el don del Espíritu Santo. Otros tendrán la gracia después. Otros ya poseen la gracia. Estamos hablando, por ejemplo, los no bautizados, por ejemplo, ahorita en este momento son miembros del cuerpo místico de Jesucristo, pero en potencia. Cuando ya se bautiza la persona, pasa a ser en acto miembro de este cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, esa es la explicación que significa todo este palabrerío que hemos dicho. Es necesario, por lo tanto, considerar como miembro del cuerpo místico de Cristo no solamente a los que lo son actualmente, no solamente a los que pertenecemos a la iglesia por el bautismo, sino que también tenemos que tener en cuenta a los que son en potencia, o sea, los que todavía no pertenecen a la iglesia, por lo tanto todavía no pertenecen al cuerpo místico de Jesucristo. Entonces estos miembros del cuerpo místico de Cristo están en potencia. Ahora, entre estos últimos, unos están en potencia sin jamás
llegar a ser miembros del cuerpo místico de Cristo en acto. O sea, algunos morirán y no van a pertenecer al cuerpo místico de Cristo porque ya mueren, pero siempre que estén vivos estamos en potencia de pertenecer al cuerpo místico. Otros llegarán a estar en acto en un momento dado, por ejemplo, lo que hemos dicho de los que se bauticen, ¿verdad? Los que van a bautizar el próximo mes, los que se van a bautizar el próximo año, todos estos son miembros del cuerpo místico de Cristo que están en potencia, pero que en un momento dado van a estar en acto, o sea, pertenecer real y verdaderamente a este cuerpo místico de Jesucristo, ya sea por medio de la fe, ya sea por medio de la caridad en esta vida, ya sea finalmente pues por la bienaventuranza en la patria celestial. Entonces el cuerpo místico de Cristo está compuesto en primer lugar por los bienaventurados, porque ya viven en la casa del Padre, los bautizados, todos los que pertenecemos a esta iglesia de una manera visible, y los que están en potencia para llegar a hacerlo en un momento dado, o que en algún momento no llegarán a ser miembros, pero siempre que están en la posibilidad, son viandantes, están vivos en este mundo, todos los seres humanos están en potencia a pertenecer al cuerpo místico de Jesucristo. Así pues, por lo tanto, si consideramos en general todas las épocas del mundo, vamos a entender por qué hablamos de que la iglesia existe desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre que existirá al fin del mundo. Entonces también podemos decir que si consideramos en general todas las épocas del mundo, Cristo es cabeza de todos los hombres, pero en diversos grados. En primer grado, Cristo es cabeza, y principalmente es cabeza de los que están unidos en la gloria, ¿verdad? Los que están en el cielo, los bienaventurados. En segundo lugar, Cristo es cabeza de quienes le están unidos actualmente por la caridad y por el sacramento del bautismo, que todo esto es el sacramento de la caridad y del amor, ¿verdad? Y en tercer lugar, también Cristo es cabeza de los que le están unidos por la fe, por el bautismo. En cuarto lugar, los que le están unidos en potencia, o sea, están unidos en potencia porque siempre que el ser humano esté vivo, siempre va a tener la oportunidad de pertenecer en acto al cuerpo místico de Cristo. Entonces, Cristo es cabeza, en cuarto lugar, decimos, de los seres humanos que están en potencia y que también lo estarán en acto en algún día, según los designios de la predestinación divina. También, en quinto lugar, Cristo también es cabeza de los que le están unidos en potencia y que no lo estarán jamás en acto, como los hombres que viven en este mundo y que no están predestinados, pues, por ejemplo, ¿verdad? O los que nunca se van a bautizar. Recuerden que las 2/3 partes del mundo entero no conocen a Cristo, por lo tanto, son en potencia miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza de ellos, pero están en potencia. Y en este quinto lugar, pues estamos reflexionando que estas personas a lo mejor nunca van a llegar a estar en acto como miembros del cuerpo místico de Cristo. En cuanto a los otros, ¿verdad? Un sexto lugar tendríamos que agregarlo. A estos que están en el sexto lugar son los otros que han dejado esta vida. Y los que han dejado esta vida y que nunca tuvieron en acto como miembros del cuerpo místico de Cristo, dejarán completamente de ser miembros de Cristo, aunque hayan estado en potencia, porque ya ni siquiera están en potencia de unirse a Cristo, porque ya están muertos, ¿verdad? Entonces, los que mueren sin la amistad con Dios estuvieron un momento
que fueron miembros del cuerpo de Cristo en potencia, pero como nunca lograron ser, entonces estas personas que ya están muertas ya no tienen la oportunidad de unirse a Cristo, porque ahí ya se definió su vida eterna, ¿verdad? Y estar fuera de Cristo, ya no son miembros del cuerpo místico de Cristo, es estar en la acera de enfrente, ¿verdad? Con el enemigo. Eso en síntesis tendría que ser. Muy bien. La fundación de la Iglesia por Cristo. Un segundo capítulo tendríamos que llamarlo. A ver, capítulo 1. El capítulo 1 es el origen divino de la Iglesia, recuerden. El primero fue el concepto de Iglesia. Todo esto que reflexionamos, ¿verdad? Cristo es cabeza de todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre. Cristo es cabeza, porque todos los seres humanos fueron creados por Dios y para Cristo. Que muchos no llegarán a estar en acto como miembros de su cuerpo místico es otra cosa, pero todos están llamados a la salvación. Todos los hombres, no lo dudemos, todos los hombres, aunque nunca van a llegar a conocer a Cristo, muchos de ellos, todos pertenecen a Cristo. Cristo es cabeza de todos ellos porque todo fue creado para Él y por Él. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, primero decíamos del capítulo 1 es el concepto. ¿Quiénes son la iglesia? Segundo elemento del primer capítulo, la fundación de la iglesia por Cristo. Vamos a ver el dogma y las herejías contrarias. La tesis es la siguiente: Cristo de manera inmediata y deliberada fundó la iglesia como una sociedad civil que ha de durar hasta el fin del mundo. Esto es de fe cierta, ¿verdad? La teología lo define y tenemos que estar claros en eso. Cristo de manera inmediata y deliberada, o sea, Él lo planeó deliberadamente, fundó la iglesia en sus hermanos como una sociedad visible que durará hasta el fin del mundo. Ya les vendrá la reflexión a ustedes de todos los enemigos de la iglesia que quieren destruirla, ¿verdad? Eso va a ser imposible para esos arrogantes que piensan destruir la iglesia, ¿verdad? Es una arrogancia que los va a llevar a su misma condenación. Y también con esta tesis de esta doctrina de fe, también tenemos que decir que la iglesia siempre ha asistido al funeral de sus enemigos. No lo duden, nunca lo duden. Por su parte, el Concilio Vaticano II le dedica todo el capítulo 2 de la Lumen Gentium al tema del pueblo de Dios, que es la iglesia. Así como al pueblo de Israel, según la carne, así se le designa ya como iglesia, así el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Recuerden que todo eso lo dice la Sagrada Escritura, que somos el nuevo pueblo de Dios. El capítulo 5 del profeta Isaías, capítulo 5 del profeta Isaías, ahí lo anuncia ya el profeta, que va a haber un nuevo pueblo de Dios. Se los recomiendo, lean el capítulo 5. Habla de los administradores asesinos, los administradores asesinos. Se los recomiendo, capítulo 5 del profeta Isaías. Léanlo, por favor. Esta es una primera tarea que les dejo para que entiendan cómo fue que fue instituido el pueblo de Israel y cómo la iglesia pasa a ser ese nuevo pueblo de Israel. Y este nuevo pueblo de Israel también es designado como iglesia de Cristo porque fue Él quien la adquirió con su sangre, la llenó de su espíritu y la dotó de todos los medios aprobados y más que aprobados, todos los medios apropiados
de unión visible y social, ¿verdad? Entonces, todos los medios se los dio Cristo a la iglesia para que fuera sólida, fuera visible y fuera para toda la existencia humana, desde el principio de Adán hasta el fin del mundo. Bien, por su parte, el Concilio Vaticano I, recuerden, en el Denzinger número 1821, dice el Denzinger que hay una declaración de ese Vaticano I, una declaración dogmática sobre la Iglesia, y esto es lo que enseña el Denzinger del Concilio Vaticano I. Dice en el concepto o en la declaración dogmática sobre la Iglesia, dice: el pastor eterno y obispo de nuestras almas decidió edificar la Santa Iglesia a fin de hacer perenne la obra salvadora de la redención, y para que en ella, como en la casa del Dios vivo, se reunieran todos los fieles con el vínculo de una fe y una caridad, un solo amor, ¿verdad? Un solo corazón, una sola alma, quiere decir esto. También, por su parte, el Papa San Pío X, en el juramento contra los errores del modernismo, declaró San Pío X que la Iglesia fue fundada de manera inmediata y personal por Cristo, verdadero e histórico, durante el tiempo de su vida terrena, o sea, durante la vida que tuvo Cristo aquí en la tierra. Y lo dice el Denzinger número 2145. Eso es la tesis. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo la fundó de manera inmediata y deliberada como una sociedad civil para durar hasta el fin del mundo. ¿Y cuáles son las herejías? Aquí están las primeras herejías. Varias herejías han aparecido contra la doctrina de la fundación de la iglesia. Por ejemplo, los protestantes, ellos enseñan que Cristo solo fundó una iglesia invisible, ¿verdad? Aquí está la contrarrestada que dan los protestantes a nuestra doctrina. Nuestra iglesia fue fundada por Cristo para que sea de una sociedad visible. Dicen los protestantes, Cristo fundó una iglesia invisible. Y que la organización jurídica es mero invento humano, dicen los protestantes. No es cierto, porque Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y después al final le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso? Que el único pastor que Cristo estableció es el Papa. Es el único pastor. Tengan en cuenta esto que estoy diciendo, que no se les olvide, subrayenlo. El único pastor es el Papa, porque solo a él le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es el único pastor. Por esa razón, entonces, tenemos que estar claros de que la misma organización jurídica ya la dejó Cristo establecida, ¿verdad? Porque no es un invento humano. La autoridad que tiene el Papa se la dio Cristo, nadie se la ha dado. Es importante, es importantísimo tenerla en cuenta. Permítanme que estoy marcando aquí en mi documento, ¿verdad? Esta problemática que señalan los protestantes. Segundo lugar, la iglesia griega y anglicana reconocen por su parte la fundación divina de una iglesia visible y jerárquica. Pero estas iglesias griegas y anglicanas niegan la institución del primado de Pedro. Otros dicen que Jesús nunca
pretendió fundar la iglesia como sociedad perdurable, pues creía muy pronto el fin del mundo. Cristo no creía el fin del mundo próximo, porque él es Dios, Él sabe cuándo es el fin del mundo. Y que dicen estos anglicanos y griegos que la iglesia se desarrolló como sociedad civil, como sociedad visible, por la conciencia colectiva de los fieles, pues de que el fin del mundo no va a ser ahorita. Y todo esto pues es falso. Todo esto son herejías que están en contra del origen divino que tiene la iglesia, y que los protestantes lo rechazan, y que los anglicanos también le ponen objeciones al primado de Pedro. ¿Y por qué hago hincapié en el primado de Pedro? Por eso mismo que ya dijimos: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces se lo dice Jesús, única y exclusivamente a Pedro. Entonces, ¿cómo delega el Papa el pastoreo de las ovejas? El Papa lo delega cuando el Papa nombra obispo. Solamente el Papa puede nombrar obispo. Acuérdense que los lefebristas, el obispo se llenó de tanto orgullo, los lefebvianos, que él empezó a ordenar obispos. Por esa razón es inválida la ordenación del obispo cuando el Papa no lo ha autorizado, porque sola y exclusivamente el Papa puede ordenar obispo. Y cuando el Papa ordena obispo, pues ya le delega la función de pastor, porque el obispo, habiendo sido ordenado por el Papa, ya puede ordenar sacerdote. En esa línea no nos podemos salir de esa línea, porque si nos salimos de esa línea, rompemos la unicidad de la iglesia, rompemos también la apostolicidad de la iglesia, cuando no es el Papa el que nombra a los obispos. Cuando no es el Papa el que nombra al obispo, no hay sucesión apostólica. No nos enredemos, no nos equivoquemos. Solamente el Papa, por el primado de Pedro, es el que puede decir quién va a ser obispo y quién no va a ser obispo. Si alguien se autonombra, porque hay un obispo ahí que se autonombró, porque dice que directamente Dios lo nombró obispo. Ese es un falso obispo, porque solamente Pedro tiene el primado en esta decisión de ser el pastor. Repito, ya lo dijo Jesús, a Pedro exclusivamente: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. También hay otro texto de la Sagrada Escritura que también confirman esta exclusividad o el primado de Pedro. Es cuando le dice Jesús a Pedro: Pedro, el demonio ha pedido permiso para cribaros como el trigo, o sea, para zarandearte en la prueba. Pero yo he orado por ti, Pedro. Solamente por Pedro oró Jesucristo, para que la fe de Pedro no desfallezca nunca. Es importante tener en cuenta este elemento también, porque el Papa, cuando define una doctrina de fe o de moral, nunca se ha equivocado. Repito, nunca se ha equivocado el Papa cuando define una doctrina de fe o de moral en la iglesia. Por eso a mí me repugna cuando me mandan, por ejemplo, algunas noticias en contra del Papa, y con solo el título me da frío y la rechazo, y le digo, ya le he contestado a algunos hermanos delegados que me preguntan, yo ya les he contestado, sin leerla te digo, nunca vayas a dudar del Papa, porque el Papa tiene infinidad de enemigos, muchos lo persiguen, pero lo primero es tu fe.
nunca dudar del magisterio del Papa, porque es el único que tiene directamente de Jesucristo la asistencia del Espíritu Santo, que nunca se va a equivocar en cosas de la iglesia, en cosas de fe, en cosas de moral. En la elección de los obispos, el Papa nunca se va a equivocar, nunca. Y cuando nombra obispo, repito, cuando nombra obispo, le transfiere la autoridad de ser pastor al obispo. Por eso el obispo puede ordenar sacerdote, porque está en comunión con el Papa y el Papa le ha transferido ese poder de ordenar sacerdote. De ahí nadie puede. Si no es un obispo nombrado directamente por el Papa, el que ordena sacerdote, tampoco es falso esa ordenación sacerdotal. Por eso también es falsa la ordenación de las mujeres. No nos equivoquemos, todos esos errores tremendos que tienen los sectarios, principalmente los anglicanos, los protestantes, todos los que persiguen a la iglesia, están equivocados. Hay que tener una sólida conciencia de la fundación de la iglesia en Pedro, que el Papa es el único pastor. Nadie se puede salir del primado de Pedro, nadie se puede salir. Por ejemplo, el caso del problema que está ahorita en Alemania, el sínodo de Alemania, que lo quieren hacer fuera de la comunión con el Papa. El Papa ya les dijo que no sigan haciendo. El Papa ya le envió una carta a todos los católicos de Alemania el año pasado. Nadie lee esas cartas porque el Papa es el único que puede aprobar o rechazar todas esas aberraciones que quieren aprobar en este camino sinodal que tienen en Alemania. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.